notas que aprendí a andar sola, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupada por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy la misma al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender y que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Dios, háblame. Y vamos con la primera pregunta para ir calentando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1.
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre de él pez. Y lo podemos ver en Jonás 2 en el versículo 1. Enséñame, oh Jehová, tú, y guíame por senda de rectitud. Y la respuesta es camino. Y lo podemos ver en Salmos 27 en el versículo 11. Y se sentó Salomón en él de su padre, y su reino fue firme en gran manera. Y la respuesta es trono. Y lo podemos ver en el primer libro de Reyes en el capítulo 12 en el versículo 12. El Señor te bendiga, mi hermano. En esta hora vengo una vez más con la palabra del Señor, y el anhelo de mi corazón es que Dios hable a tu corazón como también al mío. Hace 8 días no pude dar la transmisión debido a algunas cositas que se atravesaron por ahí, pero les compartí un video que espero que lo hayan disfrutado, y si no lo han visto, entonces les animo a que lo vean. Bien, el día de hoy voy a centrarme en un pasaje bíblico que es Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oremos a Dios. Rogamos que tu palabra, amado Dios, se haga carne en nuestro corazón. Ayúdanos, amado Dios, para darnos ese espíritu glorioso, maravilloso, que es tu Espíritu Santo, quien nos lleve siempre a la verdad, nos conduzca, Señor, con justicia, y que podamos nosotros también, Señor, recibir la vista espiritual para nuestros ojos, que muchas veces llegan a ser ciegos. Te rogamos, Padre, que nos ilumines, Señor, con tu entendimiento, con tu palabra, y te rogamos, Padre, que nos des un corazón también tierno, un corazón sensible a tu voz. Amado Dios, llévanos no solamente al conocimiento, sino también al cambio de nuestras vidas, para que podamos de esa forma, Señor amado, alumbrar a este mundo con tu verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 60, versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El día de hoy quiero abordar un tema, o le puse como tema, el valor que hay en ti. Y hablando de valor, no me refiero al de la valentía, que ciertamente es una virtud también, el ser valientes. Me refiero al tesoro más bien que hay en nosotros, porque hablando acerca de los tesoros que pueda haber en nuestro corazón, hablando de nuestro Señor Jesucristo, acerca de que la persona que tiene un buen tesoro en su corazón, de su buen tesoro, saca lo bueno, saca lo mejor. De ese tesoro me quiero referir en esta hora, precisamente lo que es a Jesucristo en nuestras vidas. Este mundo tiene unos estándares diferentes, y por esa razón toma medidas diferentes o hace sus mediciones en cuanto a los valores al valor que una persona pueda tener. Este mundo tiene esos estándares diferentes para poder evaluar el valor de la persona, y por esa razón la gente dice, el mundo dice, tú tienes y eso es lo que tú vales, o tú vales por lo que tú tienes, por lo que tú posees. Y hablando precisamente acerca de lo que es la economía, la riqueza, la fama, tal vez algún prestigio,
Y para eso te lo voy a figurar de la siguiente manera. Si hay dos personas que tú conoces, tú te llevas muy bien con ellos, tienes una amistad, tú tienes a una persona que la sociedad la califica como una persona que tiene gran valor y tú así la atesoras, porque esta persona es influyente, esa persona es rica, esta persona es talentosa en lo que hace y es reconocida. Pero hay la otra persona, tu otra amistad, no tiene lo que esta persona tiene, sino más bien es una persona que por XY ha perdido sus bienes, ha perdido su casa, ha perdido su trabajo, ha perdido todo, ha perdido hasta su familia. Ahora no tiene dónde quedarse a vivir y él solamente vive bajo un puente y no tiene dónde bañarse, así es que no tiene dónde lavar, anda todo harapiento y mugroso. Entonces, tú tienes otro grupo de amigos que ciertamente también no tienen la misma calidad de vida como el primero ni como el segundo, pero están en un nivel aceptable. Entonces, cuando vienen estas dos personas, estos dos amigos tuyos, a tu grupo en medio de la calle, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a preferir? El mundo preferiría avergonzarse del vagabundo y abrazar a la persona que tiene prestigio, que tiene influencias, que tiene cierto poder en la sociedad, cierta fama. Y eso es lo que hace el mundo y lo que a nosotros nos distingue del mundo. Es que la palabra del Señor nos habla precisamente acerca de los valores que hay dentro de nosotros. Y si nosotros, como les decía hace 15 días, hablando acerca de las vasijas de barro, el contenido que hay en las vasijas de barro, creo que lo que importa dentro del cristianismo no es tu dinero, no es tu pobreza, no es cuán bueno eres, sino más bien lo que importa es quién está dentro de ti, Jesucristo. Y cuando Jesucristo vive en nuestras vidas, ciertamente es lo más maravilloso, donde una persona que tiene a Cristo en sus vidas no puede hacer distinción. El mundo, la gente que vive conforme a los rudimentos de este mundo, no puede hacer distinción, no puede vivir sin hacer distinción. Hace distinción inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una parte esencial que le falta de parte de Dios y ese es el amor de Dios en su corazón. Por esa razón hay mucha gente que tiene muchas preferencias hacia ciertas personas, hacia ciertos amigos o hacia ciertos familiares. Pero yo te voy a hablar en esta hora acerca del valor que si tú tienes a Cristo, del valor que tanto tú como yo debemos de tener. Ese valor como personas, ese valor que se basa en la calificación en el carácter, en la moral, la calificación que se puede decir, bueno, esta persona no solamente pueda decir es talentosa o es rica o es pobre, sino más bien esa persona tiene a Cristo en su vida, en su corazón y vive como tal, como Cristo, en obediencia, en humildad. Creo que es esto lo que la palabra del Señor nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué es lo que nos habla este pasaje? En primer lugar, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice levántate, recuerdo ese pasaje que Jesús, cuando Jesús habla a Lázaro, cuando él está en la tumba después de 4 días de muerto y en descomposición, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, Lázaro, ven fuera. Así es que fue una acción
una acción gloriosa que pudieron presenciar las personas que estaban ahí. Entonces vieron cómo el muerto se levantó, cómo Lázaro salió de la tumba, y es lo mismo que Dios habla al pecador y le dice: pecador, sal de ahí, sal del pecado. Pecador, despiértate, porque y resplandece, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Entonces dice la palabra hablando acerca de aquel joven, y cuando Jesús le dijo: ven y sígueme, y el joven dice: Señor, pero permite que yo vaya primero y entierre a mis padres y luego yo te seguiré. Es decir, déjame pasar el tiempo y vivir al lado de mis padres en su vejez hasta que yo los sepulte y entonces yo te sigo. Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces es necesario de que la luz resplandezca en la vida del hombre pecador, del hombre desobediente, del hombre religioso que no conoce de Dios, pero tiene su cabeza llena de la Biblia, pero no conoce nada de Dios. Entonces es necesario de que despiertes, de que te levantes, porque hay algo que te espera, la gloria de Dios en tu vida, para que tú puedas ciertamente resplandecer. Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 4. Por lo cual dice la Escritura: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces la palabra es muy clara. Si tú no has conocido a nuestro Señor Jesucristo y no le has aceptado y no has experimentado en tu propia experiencia la obra redentora de Jesucristo a través del perdón de tus pecados, manifestando el perdón de tus pecados y tu arrepentimiento mediante tu forma de vida. Como dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces no puedes decir, o no podemos más bien decir, nadie en el mundo: yo tuve un encuentro con Jesús, o yo conocí a Jesús, o Él perdonó mis pecados, o Él me cambió, o yo tengo la seguridad de la vida eterna, si aún permaneces en tus delitos y tus pecados. O sea, no es posible. No es posible que tú digas: tengo una experiencia, y sigas en tu pecado. Por esa razón dice la palabra: una vez que tú te despiertes del pecado y tengas conciencia ciertamente de la gravedad de tus pecados, es ahí ciertamente donde Dios te levanta, donde Dios te hace nueva persona, y es ahí donde Dios te alumbra. Porque una persona, para que se despierte del sueño, necesita ciertamente que alguien la despierte. Y si el Espíritu de Dios no trabaja en tu corazón, tú puedes practicar 1,000 religiones. Tú puedes tener 1,000 credos. Tú puedes tener 1,000 prácticas religiosas. Tú puedes leer la Biblia y memorizarte muchos versículos bíblicos. Tú puedes estar cantando alabanzas. Tú puedes estar elevando oraciones, plegarias, rezos, lo que tú quieras. Pero si Jesucristo no habla a tu corazón, si el Espíritu de Dios no te llama al arrepentimiento, si tu corazón lo endureces y no lo haces sensible a la palabra de Dios, es imposible que tú manifiestes cambios en tu vida. Ahora, dije, es imposible que tú manifiestes cambios, y aquí me retracto. Porque es verdad, tú puedes manifestar cambios. Por ejemplo, una persona que es alcohólica puede tener un trauma en su vida debido a su vicio, y de repente cambia y deja de ser borracho. Y no sé si tú seas uno de esos, o hayas practicado un vicio que digas: yo lo dejé del momento, me propuse y lo dejé. O tal vez puedes decir: bueno, yo lo fui dejando gradualmente. Bueno, con eso realmente también hay una prueba de que el hombre, en medio de su esfuerzo y en sus capacidades, también puede ser mejor. Pero lo que el hombre ciertamente
a pesar de que puede esforzarse para ser mejor, lo que no puede lograr es tener la reconciliación con Dios. Por esa razón dice la palabra, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino más bien la salvación es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es importante ciertamente que en esta tarde podamos reflexionar, podamos ver lo que hay dentro de nosotros y decirle, Señor, levántate, resplandece en mi vida, porque esa luz ha venido. Y como dice Isaías 61, porque ha venido tu luz. Y decimos, ¿y cuál es la luz? Bueno, te voy a leer lo que la palabra del Señor nos dice precisamente en San Juan, capítulo 1, versículo 3 al 9. Y dice la palabra, hablando acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando como Creador, como Eterno, como Dios mismo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, hablando acerca de la luz, en las tinieblas resplandece, y eso lo tenemos claro. Tú entras a una cueva y en la cueva no va a tener luz. Pero si tú llevas una lámpara potente, es aquí donde dice la palabra, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo creyente, o todos creyesen más bien en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fíjate lo que la palabra ciertamente nos habla. En este pasaje de Isaías 61, podríamos decirlo, es un pasaje paralelo, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces es algo muy importante saber ciertamente que la palabra de Dios tiene verdades que cambian definitivamente. La palabra de Dios nos transforma, pero esta palabra nos lleva siempre a Dios. Tú puedes tener mucho de la Biblia y mucho conocimiento de la palabra, pero si el Espíritu de Dios no te ha llevado al arrepentimiento y si la palabra misma no te ha tirado hacia Dios debido al endurecimiento de tu corazón, entonces es necesario que le digas, Señor, resplandece en mi vida, que tu palabra alumbre mi vida. Señor, dame de tu Espíritu y sálvame. Entonces es importante venir y correr a Cristo. Correr hacia Cristo, más bien, no correr a Cristo, sino correr hacia Cristo. Porque la palabra del Señor dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y quién es la luz? Nuestro Señor Jesucristo. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces, hablando de la luz es la verdad. Estamos en un mundo oscuro por el pecado. Estamos muchas veces, o nacimos también con una naturaleza oscura, de muchas tinieblas, donde cuando crecemos desarrollamos toda la maldad que hay en nuestro corazón. Porque nosotros no aprendemos el pecado lo hacemos por sí mismo. Un niño ciertamente es egoísta no porque sus padres le enseñaron. El niño es egoísta por naturaleza y le quita el juguete aunque no le guste a su hermanito. ¿Por qué? Porque es así, su naturaleza es mala. Por esa razón, desde niños hasta nuestra edad adulta, Jesucristo quiere ciertamente limpiarnos, perdonarnos, porque vivimos en un mundo de oscuridad, de pecado, de maldad. Por esa razón es importante venir a Dios, porque Él es la luz del mundo. Él es el Salvador. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que dice en Juan 14:6. Así es que dice la palabra, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Entonces es algo muy importante saber. Entonces, para que la gloria de Jehová venga sobre nosotros, dice San Juan capítulo 3, que debemos de nacer de nuevo. No puede haber un nacimiento sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento
sin sacrificio, no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Necesitamos ciertamente, y necesitas, ya sea que tú seas católico, musulmán, budista, seas quien seas, pero si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, en realidad estás en peligro. Ven a Jesús. Dios quiere resplandecer en tu vida. Dios quiere darte el valor que tal vez en esta hora sin Cristo piensas que no tienes ningún valor. Pero recuerda, Jesús dice que valemos mucho. Cuando dice, no, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Entonces nos habla acerca de que para Dios, tanto tú como yo y todos los humanos, tenemos un valor maravilloso, muy grande delante de Dios que tal vez no podamos nosotros comprender. No podamos entender el valor que hay en nosotros y cómo Dios nos mira. Pero recuerda que nosotros somos tan valiosos, tan preciosos a los ojos de Dios, y Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir por tus pecados, por mis pecados y por los pecados del mundo. Si es que el hombre viene también y le acepta como Señor y Salvador. Entonces, Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, por tus culpas, por mis culpas, tus pecados y los míos, pero tenemos que creer a la palabra. Dice, la palabra sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que esta palabra te salve, tienes que tener fe en lo que tú conoces de la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, estoy hablando de la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento y toda la biografía de nuestro Señor Jesucristo, su vivencia, las narraciones de todas las cosas que Él hizo, y hay que irnos también hacia la obediencia. Así es que yo te invito, si tú has vivido durante mucho tiempo pensando en que tu vida no vale nada, pensando en que no eres una persona que la gente vea en ti el valor, quiero decirte una cosa, no te dejes realmente guiar por esos sentimientos. Y tampoco estés esperando a que la gente te evalúe si eres buena gente, si eres buena persona, si eres espiritual, si eres un carnal, si eres un religioso, si eres un ateo. O sea, no esperes nada de eso. Porque el hombre siempre va a calificar a conveniencia y en eso se califica mal. En los estándares del mundo siempre te van a calificar posiblemente mal, pero no te preocupes ciertamente por las calificaciones que el mundo te dé. Porque esas calificaciones, aunque te digan, no, eres muy bueno, eres muy justo, eres muy recto, eres muy bien, tienes un buen hablar, y te mueres sin Cristo, ¿de qué te va a servir? Esos son halagos nada más. Delante de Dios estás perdido, rumbo al infierno. Y tal vez esto no te lo digan en tu religión, pero la Biblia lo dice muy claramente. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Pero Jesús vino precisamente para eso, para salvarnos de la condenación eterna, donde ahí no hay puertas, no hay ventanas donde podamos escapar. Por esa razón Jesús, conociendo el infierno, viene a rescatarnos de él. Acepta a Jesús y conoce qué valor toma tu vida cuando Cristo está en ti. Oremos al Señor. Rogamos, Padre, que tu palabra lleve ese mensaje a nuestros corazones, la redención también, el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, amado Dios. Limpia mi vida, cámbiame, transfórmame y ayúdame, Señor, no a ser una buena persona, sino más bien a ser una persona, Señor, que te ame, que sea obediente y que viva conforme a tus principios, que es la palabra de Dios. Quita toda ceguera, dile al Señor, quita toda ceguera de mi vida. Quita toda ceguera, Señor, de mi alma. Y que tu luz alumbre, Señor, mi vida llena de tinieblas. Y que yo pueda, Señor, conocerte
amarte. Y yo te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador en mi vida. Ven a mi corazón, reside en él. Quiero, Señor, ser un altar para ti, para tu presencia, para tu Santo Espíritu. Yo te recibo, amado Dios, recibo la salvación y recibo el perdón de mis pecados en base a tu sacrificio. Gracias, Padre, por darme vida eterna. En el nombre de Jesús, te damos gracias y lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y mi amigo también. Me da mucho gusto que estés entrando en este momento, y que el Señor te bendiga. Espero vernos dentro de 8 días, si así es que Dios así lo quiere, para contigo, para mí. Pero mientras de aquí a 8 días nos miramos, hay que amarle con todo el corazón, hay que amarle intensamente y hay que obedecerle. Que tengas una semana victoriosa y que seas feliz con tu familia y tu familia contigo. Dios te bendiga. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya